Bienvenidos a After Office, el podcast donde la cerveza fluye mientras charlamos con gente que nos inspira. Vamos a hablar con personas de muchos rubros para conocer sobre sus historias, sus perspectivas y aprender de sus experiencias. Vas a escuchar mucha tonada cordobesa, que nos reímos fuerte y algún que otro comentario random. Pero esto es parte de la energía que se genera en After Office, donde no hay entrevistados ni entrevistadores, sino un grupo de personas teniendo una charla descontracturada sobre la vida misma. Esperamos que lo disfruten. Mani, birra y micrófono, amigos. Hoy nos visita Mariano Levisman, un joven director técnico cordobés que viene dejando huella en el fútbol profesional. En el 2021, con apenas 24 años, integró el staff del Cacique Medina. Consiguió llegar a la final con Talleres en la Copa Argentina. En el 2022, analizó rivales en la semifinal de la Copa Libertadores con Vélez. A los 29 años ya pasó por clubes como Talleres, Vélez, Granada e incluso Inter de Porto Alegre. 4 vestuarios, 3 países y 2 continentes y un mismo sello metodológico. Pero su historia no arranca ni en la cancha ni en el vestuario. Mariano es también economista y se formó en Reino Unido combinando el análisis con la pasión futbolera. Levisman une Big Data, liderazgo y una idea clara: convencer desde el conocimiento. Su propósito es simple pero contundente: que sus equipos jueguen con identidad y dejen huella. En este episodio nos abre las puertas a su recorrido como entrenador, su filosofía de liderazgo y lo que implica formar parte del cuerpo técnico de Primera División de Argentina, Brasil y España. Bueno, bienvenido más. Bienvenido, gracias por venir. No, de verdad que gracias a estamos ustedes. muy contentas de tenerte acá. Gracias a ustedes, tremenda presentación, un poquito me sonroja y me da hasta un poquito de vergüenza. Bueno, no sé si te hace justicia, porque realmente todo lo que has hecho, Mariano, con tus 28, 29 años, es un montón. Ay, sí. Realmente. Gracias, muchas gracias. Sí, es como que mientras leíamos la intro digo, pero 28 años y hizo mil cosas. Bueno, ahora se van a sorprender porque la línea del tiempo como que de repente, no sé, se pausa con la cantidad de cosas. Sí. ¿Querés contarnos un poco, Marian, de tus inicios? ¿Cómo terminaste siendo DT? O sea, ¿siempre te gustó el fútbol? Contanos un poco de cómo empieza la Mira, pasión. un poco lo que me ha pasado y lo que creo que le pasa a la gran mayoría de los chicos que empezamos jugando al fútbol, que queremos ser jugadores profesionales. Yo quería ser jugador profesional de fútbol. Y tenía el sueño de poder llegar a primera y poder jugar en un club importante, pero al poco tiempo de jugar en inferiores y entender de que el fútbol profesional requería de talento que yo no tenía, empecé a pensar de cómo puedo seguir estando ligado al fútbol desde otro lugar y me empecé a ver la figura del entrenador como la figura más cercana a la cancha, la figura más cercana al fútbol y a la pasión que yo tenía, que era estar en el día a día futbolero. Pero ¿en qué momento? O sea, ¿cuántos años tenías más o menos aproximado? Digo, para situarnos a nosotros ya. Y yo tenía 17 años, Sí. estaba en la cuarta Barrio Parque, cuarta reserva Barrio Parque, que es un club acá de Liga Cordobesa de fútbol de nuestro, y ya veía que yo no iba a llegar a ser jugador de fútbol, sí, ya lo sabía, y ayudaba al entrenador en situaciones que veía del juego que nosotros teníamos que atravesar, Sí. y le marcaba situaciones que veía yo dentro de la cancha, y el entrenador también me libraba y me dejaba espacio para yo poder opinar y hablar frente a mis compañeros de situaciones y acciones que pasaban en la cancha. Y ahí es donde yo digo, si el entrenador que ha tenido un desarrollo como jugador profesional, porque había jugado en Talleres, mi mamá, me da este espacio es porque hay algo. Claro. Hay algo. Pero yo estaba terminando el colegio recién. Ah, es re chico. Estaba terminando el colegio, empezando la carrera, estaba en esa parte. Claro, sí. 17 años, está bien. Sí. Pero en tu familia, o sea, ¿alguien se dedicó al fútbol o se conocía del mundo lo que es? No tenía idea. No tenía idea. En mi casa, mis papás son contadores y administradores ambos. Tienen una empresa de consultoría estratégica para empresas en conjunto. Mamá, los dos profesores de la facultad. Pero no había nadie deportista y nadie que haya pasado tampoco por la industria deportiva, la industria de fútbol, como para contarme cómo se vive de adentro. Pero a mí me gustaba.
Porque Bueno, generalmente se pasa, ¿no? O sea, yo lo que veo es como que es familia, que el padre en algún momento jugó, ¿no? O hermanos, o tíos, por lo menos parientes, pero claro, Claro. no había nadie Sí. después de otro lugar. Fue de mi lugar y de la pasión que yo fui adquiriendo por ir a la cancha, por ver fútbol, por estar pendiente de partidos, de jugadores. En mi casa me dicen que yo no veía dibujito, que veía el resumen deportivo y que yo disfrutaba más del resumen deportivo que ver dibujito de una peli. O hasta el día de hoy yo no disfruto ir al cine. Claro. A mí me gusta ver el partido de fútbol. Y eso me pasaba cuando tenía 10 años, me pasaba cuando tenía 13 años y me seguía pasando cuando tenía 17 y en algún momento hay que seguir eso y bueno, che, ¿cómo puedo hacer algo de mi vida que esté relacionado siempre con la pelota? Claro. Ok. Bueno, en ese momento entonces estabas tipo jugando en Barrio Parque. Así es. Ya te habías dado cuenta que te gustaba algo el lugar de entrenamiento, tenías 17 años, terminaste el colegio y ¿cómo siguió tu carrera profesional? O sea, Y yo ahí inicio la carrera de economía, también un poco entendiendo de que lo que yo tenía pensado de que en algún momento ser entrenador de fútbol podía venir más tarde y que no era lo que más plata daba, porque se ponía en el lado de los entrenadores de fútbol de Liga Cordobesa con los cuales yo tenía, o los cuales yo en ese momento, digo, yo puedo ser como ellos, tenían otros trabajos y digo, yo tengo que ser profesional también. Claro. En mi casa todos profesionales, yo sentía que hay que ser profesional y me gustaba la economía y salía del colegio. Tuve una profe de economía, 2 profe de economía que me marcaron bastante ahí en el cole y en mi casa contador administrador y yo digo, no, yo quiero ser economista, me parece súper desafiante, me gusta. Yo sentía que los cambios de eras y de etapas en la historia un poco de la humanidad se dan poco cuando realmente hay cambio económico, problema económico. Entonces digo, hay que estudiar economía. okay. Fui y estudié economía, arranqué y en el segundo año, cuando estaba terminando el primer año de carrera, iniciando el segundo año, dejo de jugar porque en Barrio Parque me dicen, mira, Mariano no va a integrar el plantel de primera división y ahí es donde... ¿Cómo te tomaste eso? O sea, ¿es duro que te digan, no sé, porque yo me imagino que te debe marcar un poco, ¿no? Sí, me marcó un poco, pero es algo que yo ya tenía sabido de que no iba a hacer gran carrera y tenía claro cómo era un poco la dinámica. Claro. Tú ya sabías, nos pasa desde chicos que integramos planteles de fútbol formativo que vos vas viendo que hay compañeros tuyos que van quedando un poco en el camino, ¿sí? Que quieren dedicarse a eso, pero que le dicen, mira, no tenés lugar, que en vez de estar en el equipo principal, tener el equipo más inferior y ellos les gustaría estar en el principal y bueno, y a mí me tocó también. Claro. Me gustaría estar en primera división, pero me dijeron, mira, no vas a estar tenido en cuenta. Pero ya que uno lo vaya como normalizando, yo creo que hay como algo de saber llevar tipo, uno, o sea, dejar de ver eso como una frustración y verlo como una oportunidad para algo y es donde yo tomo la decisión de ir a probarme a otro lado, de ir a entrenar con otro equipo, donde tampoco fui recibido y aceptado, como digamos, no me valoraron para ser jugador. Y ahí es donde yo sí, che, vamos a poder tomarlo como oportunidad. Si no te estás viendo un jugador, no te estás mal. Si vos tampoco tenés el grande talento y tampoco tenés la idea de ser jugador de fútbol por mucho más tiempo. Entonces, a ver qué podemos hacer. Y ahí es donde aceleré mis procesos que tenía en la cabeza. En algún momento voy a ser entrenador. ¿Por qué no ahora? ¿Es normal? O sea, pensar ser entrenador de tan chico. No sé si es normal. Debe haber muy pocos casos. O hay pocos casos. En el fútbol argentino es el caso de Luis Ubeldía, que está dirigiendo San Pablo. Me tocó enfrentar hace pocas semanas y pude charlar con él, que él también bien de joven tuvo la capacidad de dirigir primera división, pero no, bueno, son muy pocos los casos. Hoy hay un entrenador de Premier League en Brighton con 31 años, que inició joven. Nagelsmann, el técnico de la selección alemana, también inició joven. Suele pasar con entrenadores que eran buenos jugadores de fútbol, estaban en un proceso para llegar a ser profesionales, pero tuvieron grandes lesiones. No fue mi caso, yo no tenía grande talento y no hubo ninguna lesión que me corte la carrera, sino que el solo hecho de la selección natural por el talento que no tenía de jugar a la pelota. Pero ¿cómo fue que terminaste? O sea, en ese otro equipo que te dijeron que no te abrieron la puerta y dijiste, che, bueno, me meto de DT. Y ahí es donde yo voy a la Sayano, me pruebo una semana,
había un entrenador que para mí tenía una metodología de trabajo en esa semana, me gustó bastante. Me comenta que no iba a ser tenido en cuenta también, y a la semana yo digo, bueno, hay que acelerar el proceso, y me gustó cómo trabaja esta gente. Me pareció interesante ver cómo había trabajado y ir a charlar con él y decirle, voy a ir a analizar tus rivales, ¿sí? En ese momento era el año 2015, yo tenía 18 años, no había videos de los rivales. Y yo digo, la beta o la forma en la que yo puedo convencer a este hombre de que me deje trabajar con él es, voy, veo los rivales y después le presento un informe escrito de cómo juegan los rivales, ¿sí? Y él que haga sus adaptaciones en la semana, y yo voy y colaboro en la semana con lo que él considera que yo tengo que colaborar para que él pueda preparar mejor su partido para el fin de semana. Hoy me presento con esta idea y el entrenador me dijo, pero ¿por qué? Y bueno, porque me gusta el fútbol, y ahí empezó a contar que lo que había hecho él, y ahí descubrí que él había jugado en Boca, que él había jugado en Talleres, que había tenido su recorrido muy importante. Raúl Peralta, al cual le debo muchísimo, y me aceptó y me dijo, sí, Mariano, arranca la semana que viene a ver tal partido. Y ahí arranqué. Claro, es que para él no debe ser normal que a alguien se le acerque tan chico, con tanto interés, ¿no? No había mucho por qué. Además, yo vivía a 45, 40 minutos de la sala. No tenía mucho sentido lo que yo hacía. Salía de la carrera, de la facultad, corriendo para poder llegar al club. Era un club de Liga Cordobesa, lo hacía 100% de honores, no cobraba una moneda. Me impresiona porque tenés que tener el norte bien marcado. O sea, realmente vos querías entrenarte. En ese momento yo quería seguir estando vinculado con el fútbol. Sí. Claro. Seguir estando cerca de lo que me hacía feliz, que era Es el que encontrabas, ¿vale? a los partidos. Era felicidad de poder estar cerca de la planificación de partidos, cerca de los entrenamientos, cerca de cuestiones tácticas que, bueno, vamos a ver cómo ayudo para esta gente que gane más partidos, y eso me generaba felicidad. ¿Y te acordás la primera vez que le dijiste a Peralta, Sí. che, cambia esto porque para mí no funciona, no sé qué? ¿Qué Lo pasaba? aplicó y funcionó. No sé, pero por alguien de memoria. En esos momentos yo no iba a ver tanto al equipo propio, sino que iba a ver los rivales. Entonces yo no tenía mucho conocimiento de cómo se terminaba dando lo que yo analizaba. Ah. ¿Sí? Pero sí yo me acuerdo haber llamado al ayudante Peralta, que después terminó siendo el técnico cuando Peralta le tocó salir, y decirle, el partido que viene hay que jugar con 2 puntas porque le está costando al rival defender 2 puntas, pelota aérea, y después sirvió algo de eso, pero sí me acuerdo. Situaciones que nosotros queríamos resolver de cierto modo y después se terminan dando resultados. Y ahí es donde vos, si me está escuchando alguien que tiene recorrido, que tiene experiencia y me da este espacio, algo bueno tiene que haber acá. Entonces ahí empecé a ganar confianza de que lo que hacía podía tener algún tipo de Pero hasta ese entonces no tenés contacto directo con los jugadores todavía. pequeño. Yo no dirigía en campo, no gritaba, no nada. Curita. No daba indicaciones. Políticamente correcto. Así es. Bueno, y después de la falla, ¿no? Después de la Sayano, para el año 2016, Raúl me llama, que había salido del club, me dice, Mariano, me gustaría que vengas conmigo a la Sayano. Ahora sí quiero que ya seas un ayudante propiamente dicho, ya no para ir a ver a rivales. ¿Cómo es para ubicarnos en el tiempo en el tiempo, escúchame? Sí, ¿cómo se estructura? O sea, ayudante, tal ayudante, el técnico. Hay distintas formas de armarlo, Sí. porque depende de la cantidad de recursos con los que disponga el club para poder tener la cantidad de gente a cargo. Ajá. ¿Sí? Nosotros, en ese momento, Raúl iba a Universitario, otro club de Liga Cordobesa, como él con la cabeza, un preparador físico, y éramos 3 ayudantes. Uno que estaba por el club y 2 que llevaba él. Uno yo y otro Martín Basili. Y ¿Y todos tienen los mismos roles? no, cada uno tenía otros roles diversos. Ahí él me dio a mí la función de estar bien a cargo del análisis de rivales. Ahora, el año siguiente, yo ya conocía los equipos de la liga, yo hacía un pequeño análisis a partir de formaciones que se publicaban, de algunos videos que se publicaron en otro lado.
y empecé a poder trasladar a campo con un poco más de espacio lo que nosotros pretendíamos hacer en base a lo que habíamos visto y conocíamos de los rivales que íbamos a enfrentar. Claro, ok, perfecto. Y esa es la parte un poco que me encargo un poco yo, con otro rol con Martín Bassini, que intentábamos de focalizar un poco más en la parte defensiva. Sí. Después, hoy en día, está un poco más grande el cuerpo técnico, hay gente que se encarga específicamente del análisis, bien de video, hay gente que se encarga un poco más de la metodología de entrenamiento, hay gente que se encarga más de pelota parada. Sí. Sí, hay gente específica de pelota parada. Sí, claro. pelota parada, porque claro, y hay muchas acciones que se dan a pelota fija y se pueden armar movimientos y cómo los defender a los movimientos de los rivales y cómo armar los movimientos para atacar a la defensa de los rivales. Me interesa saber, o sea, en una dinámica de estrategia, Así es. o sea, están todos los actores del equipo, digamos, y cada uno, o sea, el de pelota parada va a opinar lo que él vio. Lo que él vio. Claro. Y él te da herramientas y te dice, mira, Mario, no, para este partido estaría bueno que podamos tener a tal jugador dispuesto en esta posición, en este lugar, que la pelota la tiremos a segundo palo, porque el rival no tiene problema para defender el segundo palo. Y vamos a hacer estos movimientos con esta pegada abierta, cerrada. Y ellos van analizando en base a distintas situaciones que han visto de los rivales en los últimos partidos, qué es lo más conveniente como estrategia para las pelotas paradas para este tipo de partido. Claro. Después tenías un preparador físico que tiene su ayudante, hay análisis de datos, de carga, porque hoy está el GPS, que te da un montón de información acerca de cuáles son las variables físicas. O sea, el jugador tiene un GPS todo el partido. El jugador tiene un GPS todo el partido y todos los entrenamientos. Ah, los entrenamientos también. Todos los entrenamientos. Entonces vos tenés la capacidad hoy de ir midiendo cuál es la carga que le vas dando al jugador, ¿sí? En cada entrenamiento, qué cantidad de metros ha recorrido a ciertas velocidades. Y la cantidad de metros recorridos a ciertas velocidades son distintos componentes energéticos que va usando y que se van cargando los distintos músculos. Sí. Y cómo va a impactar lo que nosotros hacemos en el entrenamiento sobre la salud y sobre el bienestar físico del jugador para que llegue en la mejor condición física para el partido. Ni muy entrenado, ni desentrenado. O sea, tenemos dos límites. En el inferior y superior lo vamos manteniendo el jugador dentro de eso. No hace que fuera. Bueno. Pero todos los equipos tienen... Todos los equipos. Hoy, en la elite, en el fútbol profesional, sí, es común. Pero todos tienen los analistas que están viendo los números y te dicen, ojo que la negra está pasada. ¿Sí? Que hoy no entrene, ¿sí? Que hoy no entrene porque, o que hoy haga más carga. Más o menos. ¿Sí? No, que WhatsApp me impresiona. ¿Predicciones por software? Sí, ahí no está tan generado todavía el análisis predictivo en el fútbol, sí, porque las variables están muy claras, pero el componente humano y biológico no es tan fácil de predecir, ¿sí? Porque a su vez hay un montón de variables que no controlamos. Porque no controlamos el sueño de los jugadores, porque no controlamos las ingestas de los jugadores, la gran mayoría sí, pero no controlas exactamente la ingesta de los jugadores, no controlas la hidratación exactamente del jugador, no controlas la emoción, si se le toma enojado, si se le levantó confiado, si tuvo problema en la casa. Entonces todas esas variables impactan sobre el rendimiento físico y deportivo del jugador y hace la predicción muy difícil, a pesar de que tengamos un montón de datos. Ahora, vos más o menos, por ejemplo, o sea, si vos tenés todo un análisis ya hecho de todo lo que son los entrenamientos, llegas a un partido de fútbol, tiene el GPS puesto, sí, le estás viendo cuánto en tiempo real, sí, puedes ver, o sea, no sé, en la negra, se corrió 25 K, no sé, sí, no sé cuánto se corrió un partido, pero cuál. No, pero la negra ya corrió 7,5 kilómetros. Yo ya sé que el rendimiento, los próximos 25 minutos, como más o menos, sí, último, como va a ser. La negra corrió 7,5 kilómetros, corrió 8,5 kilómetros, la negra hace mucho tiempo que no juega y probablemente la negra ya está lista. Va para afuera, se cambia negra. Ahora, qué bueno que sacaste este tema porque ahí me surgen un montón de dudas. O sea, ¿se estudia esto? ¿Se estudia para ser DT? Se estudia para ser entrenador, se estudia para ser preparador físico, sí, se estudia para ser kinesiólogo. No, obvio, pero para ser DT y entender todas estas variables, porque no cualquiera puede leer, ¿entendés? O sea, porque empezaste siendo DT sin haber estudiado. O sea que sí, era por tu amor al fútbol. De la línea de tiempo que tenés armada, mucho de recorrido. O sea,
Bueno, el tiempo porque no saben lo que es la carrera que hizo Marian. O sea, De la línea de tiempo que tenía ahí armada, por lo menos hasta la mitad, le hice sin estudios de entrenador, pero sin estudios formales. Entonces, Entonces, ahí, haceme doble clic. yo hacía, mismo cuando estaba jugando, yo tenía mucho acceso en Twitter a revistas y a publicaciones que eran bien académicas acerca del fútbol. De entrenamiento, jugadores, scouting, análisis táctico y leía. Y era bastante esponja, así como estudiaba la carrera y por momentos me sentaba a estudiar eso. Y yo disfrutaba de leer y estudiar eso y así es como después pasé a dirigir Barrio Parque o ayudaba en universitario Sí. sin los conocimientos de ser entrenador propiamente dicho. Claro. En ese momento yo tenía 19 años cuando estaba en universitario y el curso de técnico acá en Córdoba te permitían hacerlo recién a partir de los 24. ok, o sea, Tiene una razón, perdón. Y eso en ese momento tenía la razón porque intentaban de que los cupos lo ocupasen ex jugadores de fútbol primero. Sí, y los ex jugadores de fútbol, y para que no terminaran la carrera antes y que quisieran seguir jugando, para que no entrara gente como yo que no había jugado. Claro. ¿Sí? Después abrieron algunas escuelas acá que dieron la oportunidad a los entrenadores a empezar a partir de los 18 años. Una vez que tuviera el... Son escuelas privadas. Okay. Son escuelas privadas. Yo hice mi curso en la escuela Menotti cuando cumplí los 21 22 años, que fue un curso online que dura 3 años, donde te da una habilitación Conmebol, que es para toda Sudamérica. o sea, estabas cursando economía, estabas ahí, no me acuerdo de qué. Sí, no, ya a mí si me preguntaban en dónde estaba, tampoco lo tengo claro, pero yo hice entre talleres, o entre Barrio Parque, talleres, instituto y terminé en Inter, creo, mi carrera como entrenador. Okay. Claro. Propiamente dicha. Pero después todos los otros conocimientos de análisis de datos y todo se va estudiando a medida que vos vas teniendo contacto con ellos. Yo tuve muchos buenos compañeros. Me recuerdo a Nacho Scolari, hoy profe de un colega en Melgar, en Perú. Y él tenía la misma edad que yo y analizaba los GPS en talleres cuando yo llegué y me empezó, mira, el GPS hay que analizar, hay que ver esto como el combustible que tiene el jugador, vos no te puedes pasar, porque no le puedes sacar todo el combustible, le tenés que dejar combustible para que tenga la capacidad de rendir bien el partido y él me fue enseñando un poco sobre cuáles eran las variables más importantes para tener en cuenta en los entrenamientos y cuáles eran los números a los cuales había que llegar y cómo entrenarlo. Claro. Pues están las variables cognitivas que vos tenés que tener en cuenta de qué días puedo cargar cognitivamente al jugador, qué días no tanto, y bueno, eso sí se va aprendiendo también en el curso del técnico, la didáctica, la pedagogía, qué tipo de entrenamientos van a hacer que el jugador asimile mejor la idea, cómo le llego, cómo hablo. ¿Cómo le llegas a cada jugador? Porque me imagino que cada jugador recepciona el mensaje distinto. Sí, hay algunos que tienen más habilidad para aprender kinestésica, por movimiento, entonces ellos tienen que hacer, o vos le tenés que mostrar haciendo. Hay algunos que mejor por lo auditivo, y entonces hablale. Otros que con dibujo, y bueno, está la pizarra, y vos intentás moverte por acá. Claro. Hay otro que le gusta ver el video. Y todo eso se aprende, o sea, estudiándolo, digamos. Sí, se aprende un poco estudiándolo y se aprende un montón de experiencia. Porque para mí, yo tengo muchas charlas con gente que me dice, Mariano, mira, me gustaría empezar a ser técnico, ¿qué me recomendás? Y lo principal que recomiendo es ir a cualquier club donde tengamos la posibilidad de iniciar con cualquier grupo de jugadores y empezar a practicar. Y empezar a entrenar y experimentar qué tipo de herramientas tengo yo como entrenador y personalidad para poder llevar a cabo entrenamiento, para poder impactar y cómo llegarle a los jugadores, porque la forma en la que le llego yo no es la misma en la que le llega a otro entrenador ni que le llega a otro, porque yo soy yo y yo tengo que poder transmitir toda mi naturalidad con el jugador. Es que lo que yo me imagino, desburrando, ¿no? Pero vos tenés toda una estrategia en mente, pero si vos no podés conectar con todos los jugadores en la cancha, de nada sirve todo lo que planeaste. No solo que yo tengo que conectar, sino que ellos tienen que conectar entre ellos. Además, claro. Porque esa es la parte más
para mí más importante, porque yo le puedo llegar a ella. Bueno, pero si entre los dos no hay química, no hay asociación, no hay sociedad, ¿cómo hacemos? ¿Y cómo logras esa conexión? Y las conexiones, primero, todo el entrenamiento son 100% grupales, no tenemos entrenamientos individualizados 100%. A nosotros nos gusta entrenar mucho en grupo. Si hay momentos en los que yo te voy a separar a vos, te voy a decir, a mí me gustaría que tu centro vaya al segundo palo, porque tenés que mejorar este tipo de centro y te voy a ayudar, ¿sí? Y voy a hacer un entrenamiento específico para vos. Pero la gran mayoría de nuestros entrenamientos son colectivos y es lo que intentamos de transmitir la idea hacia todos. Y de a poco, con distintos juegos y distintos ejercicios, nosotros vamos consiguiendo de que vos pienses igual a vos. Que vos entiendas de que en este momento estamos atrayendo al rival. Y que cuando vemos espacio de espalda vamos a atacar hacia adelante. Y vamos a romper las líneas y vamos a ir hacia adelante. Uh-huh. Entonces, si todos jugamos el mismo juego y lo hacemos repetidamente de veces, cantidad de veces en los entrenamientos, muy probablemente cuando nos toque enfrentar y mostrar una competencia, vos ya entiendas, che, mira, ella está trayendo, vengo a hacer pase corto, ¿por qué? Porque ahora tenemos que atraer. Y cuando vemos espacio y se nos acercan mucho los rivales, significa que hay espacio de espalda y ahí vamos. Claro. ¿Por qué? Porque lo hicimos muchas veces en el entrenamiento. Sin entender. ¿Cuánto tiempo entrenan? Nosotros estamos entrenando. Para que nos fuimos de la línea del tiempo. Cuando hablé nosotros, volver, perdón. Porque claro, ahora me vas a hablar de la reserva de talleres, te puedo hablar ahora. Claro. No, bueno, volvamos entonces al tiempo porque si no nos vamos a marear. Sí, yo quiero volver a la parte que nos contabas recién. Dijiste, bueno, estaba ¿pasaste Barrio Parque? A la Sayano. No, Barrio Parque. Sí, yo pasé de Barrio Parque, jugaba a Sayano. Y la Sayano ya empezaste la facultad y ahí, ¿cómo pasé a universitario. En universitario hicimos todo el año 2016. Yo lo hice como ayudante del entrenador de Raúl Peralta. Tuvimos un año aceptable. Arrancamos muy bien, después no tuvimos un buen final. Y el club decide que nosotros no íbamos a ser el cuerpo técnico para el año siguiente. No, yo ahí terminaba el tercer año de la carrera, que el tercer año de economía es bastante complicado. Micro 3, estadística 3, nos tocó estudiar un montón de sectores mientras estaba laburando. Y yo me lo tomaba bastante serio en ese momento. Cobraba poquito y nada, pero cobraba. Pero me lo tomaba como si estuviese trabajando en el Real Madrid yo. Y la pasión está muy bien. La pasión y el amor que tenía. Me gustaba y yo ya ahí había entendido y mamá en un momento me dice, Mariano, pero vos no querés estudiar otra cosa, veo que te gusta otra cosa, ¿no? Me gusta la economía, además yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo y tengo un plan B, le decía. Por lo que habíamos hablado al inicio de que no sé si los entrenadores de fútbol ganan lo suficiente, porque yo en ese momento no sabía que iba a poder dirigir los lugares donde tocó dirigir. Que iba a poder vivir de ser entrenador de fútbol. Claro. Entonces, en algún momento yo voy a tener que tener una consultora de economía o trabajar de economista. Claro. Entonces, vamos a tener un plan B asegurado, le decía a mi mamá. Y además, yo le decía, a mí no me gusta la preparación física porque la verdad no me gustaba ser profe de educación física. Uh-huh. Porque además veía que en la carrera en Córdoba, el profesor de educación física está más orientado a la educación física y no tanto el ser profe. Sí. ¿Qué diferencia hay? El colegio secundario, colegio primario, la educación del movimiento. Y bueno, para no desviarnos tanto, después terminar ese año y el año 2017, al inicio del año, me llama Barrio Parque, que es el club donde yo había jugado, me llama Guille Balvis, que era el coordinador de inferiores, y me dice, Mariano, veo algo en vos, no sé qué vas a hacer el año que viene, pero veo que no estás más en universitario y me gustaría que vos vengas a dirigir una de las categorías de acá del club. Y a ellos le digo, está bueno, pero nunca dirigí, ¿no? Yo no dirigí, yo estaba de ayudante de primera división. No sé si tengo paciencia para los chicos, porque eran chicos más chicos, era sub-13 y sub-14 o sub-14 y sub-15. Aunque se están empezando la adolescencia. Sí, y yo no era profe de educación física, no tenía conocimientos de entrenador, no era entrenador en ese momento, tenía conocimiento, pero no tenía conocimiento formal. Y digo, ¿por qué me querés llevar? No, Mario, yo veo que vos lo podés hacer bien. Bueno, ¿estás seguro? Sí. Bueno, yo voy. Y ahí es donde yo también le digo, ojo, que yo a mitad de año me puedo llegar a ir porque tengo la posibilidad de irme a Bristol si me sale la beca para ir a estudiar afuera. Y Bristol, yo aclaro nomás paréntesis, si va por economía, o sea, una beca que no sale todo el mundo, la beca es uno por toda la facultad del Nacional y te sacó Mariano la beca. Solo digo, bueno, la como lo spoileaste porque dijo tú, pero sí, bueno, pero digo, o sea, tipo, no, él lo dice como, bueno, la beca de Bristol, no, es un montón. Bueno, ahí es donde acepto, voy
me va bien en términos de que los chicos nos querían. Yo sentía que crecían, yo me lo tomaba súper profesional, a los chicos les transmitía profesionalidad 200%, creo que también ahí me volví un poquito loco porque era chico, dirigía la B de Barrio Parque, era la segunda línea y yo los trataba como si fuese jugador profesional. O se los manejía. Le perdón a los chicos que en la categoría 2002-2003 de Barrio Parque y yo los trataba como si fuesen jugadores profesionales, pero también yo me sentía entrenador profesional, era mi primera experiencia y Está bien. tenía 21 años y Eso a uno de ellos terminó en algún club o algo. Es tipo... hoy hay jugadores, sí, han jugado en la primera de Barrio Parque. De hecho, me ha tocado después ir en el 2023 y trabajar con ellos. Pero después si han llegado más lejos todavía, no lo tengo tan claro. Si lo llegan a ver, que nos manden. Sí, que nos pasen los reportes. Y ahí donde a mitad de año sí me voy a Bristol a hacer 3 materias de la carrera, que eran 3 materias electivas, con los ingleses en Inglaterra, y a aprovechar ese tiempo también para hacer el curso de entrenador de la Federación Inglesa, que acá todavía no me permitían empezar el curso, pero allá ya sí podía empezar. Claro. Hice cursos iniciales. ¿Cuánto duraba ese curso? 6 meses. Y yo estuve por 6 meses. Y así había que hacer práctica. Un 2x1. Yo ahí hice un 2x1 y a su vez hice más rápido de lo que podía hacerlo porque me pedían práctica y yo llamaba a gente y ¿qué hace un argentino queriendo hacer práctica del curso de entrenador? Claro. Y yo saltaba de county en county porque tenía que hacerlo más rápido. Yo, por ejemplo, estaba en Bristol, pero el curso en Bristol arrancaba en septiembre y terminaba en otro septiembre, era un año. Y yo no me vuelvo en enero. Bueno, arranqué en agosto en un lado, después en septiembre fui a otro, después ahí fui saltando. Y si me preguntan mi experiencia como alumno de intercambio, y no sé, no pregunté, yo los fines de semana iba a hacer los cursos de entrenador. Claro. Y a la semana iba a veces a trabajar a la escuela, que era una escuelita de fútbol del Bristol City, que es un club de allá. Y yo hacía la práctica ahí. Entonces yo no era un alumno tan intercambista. Tengo muchos amigos en común que han ido a otros lados a hacer intercambio y ellos salí de joda. Yo no salí tanto de joda. Yo el fin de semana estudiando. Sí, pero eso me parece tipo muy fuera de serie, tipo tanto enfoque, o sea, realmente tenías las cosas muy claras, o sea, no sé, tenés 17, 18 años, ya sabes que querés ser entrenador, después te fuiste a Bristol, le metiste de entrenamiento también, o sea, el curso de entrenador, etcétera. Y yo digo, ¿y ahora sí dónde estás viendo? Como que me reintriga tipo ver, porque antes, supongo, tenías, no sé, 21, 22, que estabas ahí en Bristol, más o menos calculo tu edad. Sí, 22 años. 22 tenías, cuando estabas en Bristol, y estabas en el curso de entrenador. Resignabas tus fines de semana, viajar por Europa, un intercambio tipo más, tal vez, tranqui, por hacer curso de entrenamiento. Y hoy, tal vez estás recibiendo un montón de cosas con un norte, supongo yo, o sea, bueno, ¿otra a ti? No me dejas irme en el tiempo, ¿no? Que está yendo al futuro. Es que digo, o sea, tiene un norte re claro, o sea, yo, vayamos quiero saber ese tipo. Ya está, esta entrevista. Perdón, chicos, sí, allá vamos. Me metí en algún momento poder dirigir Premier League, Champions League, poder ser un entrenador de primer orden europeo. Okay. Hoy disfruto poder estar en la reserva de Talleres y poder tener contacto con la formación de jugadores, poder ayudarlos a crecer, a tener su primer partido en primera división, como lo ha pasado con Santiago Fernández, por ejemplo, que es un sagro central que está jugando hoy en la primera de Talleres, que tenga su convocatoria a la selección sub-20 y verlos crecer a los jugadores me da muchísima satisfacción. Y después el tener la oportunidad que tuve en primera división de Talleres también me abre la cabeza a decir, me gusta esto y me gustaría poder hacer esto mucho tiempo en mi vida o toda mi vida a este nivel. Okay. A este nivel y seguir creciendo y que nos vaya bien y ganar y poder tener mucho éxito en lo que hago. Eso es un poco el norte. Ok. Perfecto. Perdón, me fui, pero es como... Bueno, estamos en Bristol, estás haciendo el curso de DT, ¿te volviste? Sí, termina la carrera, Sí. luego se termina el intercambio. Ya estaba terminando el 4º año de la carrera. Sí. Y a fin del 17, inicio del 18, me vuelve a llamar el mismo coordinador de Barrio Parque
que había confiado en mí sin tener curso técnico, obviamente confió en mí para las juveniles, como había confiado. Después me llamó y me dijo, vamos para primera división, porque yo le digo, pero si no me fue bien con las categorías, porque eso la verdad, había una categoría con la que no habíamos ganado, pero habíamos jugado bien. Y me dice, Mariano, vos vení que vamos a andar bien. Bueno, conocí al entrenador, Carlos Curleto, también me llamó, me dijo, Mariano, vení que vamos a andar bien, esto, aquello, y bueno, en febrero bajo del avión y a los, no sé, 6 horas, 7 horas estábamos conociendo al grupo y arrancando pretemporada con Barrio Parque, que todo ese 2018 fue muy lindo, porque ahí Carlos Curleto, el entrenador, me dio mucho espacio para volcar herramientas que había aprendido en Inglaterra y el conocimiento de rivales. Ahí también tuve la posibilidad en el viaje de ir a PSG, que fue un club grande de fútbol europeo. Conocí a Mbappé, conocí a Di María, que era el jugador que estaba jugando ahí, charlé mucho con el cuerpo técnico. Ir con Barrio Parque para Yo estaba en Bristol, sí. Le mando un mensaje por Twitter al analista del cuerpo técnico de Unai Emery, que era el entrenador del PSG. Le digo, soy entrenador, estoy estudiando en Bristol, trabajé en estos lugares y me gustaría ir a conocerlo. Y me dijo, bueno, Mariano, venite. ¿En serio? Las fechas son buenas. Cuestión de animarse, mandé un mensaje. Sí, mandé el mensaje. Me dijo, mándame tu mail. Y me mandó entradas para ir al partido y después me recibió 2 días en el centro de entrenamiento de ellos. Un día que había práctica y un día que no había práctica, porque me mostró todo el centro y me mostró cómo trabajaban ellos. No, épico. Eso fue buenísimo. Y yo después poder traer un poco de esa experiencia y yo digo, yo quiero hacer lo que hacen esto. Claro. Y, ¿qué veías tan distinto allá? Lo que pasa es que yo no había visto todavía ambiente de fútbol profesional acá en Argentina. Claro, llegaste acá después a primera. Yo no había llegado a primera división en ese momento. Yo sí estaba en primera división de Barrio Parque, en primera división de Universitario, primera división de La Salle, pero no era fútbol profesional. Claro. Nosotros nos tomábamos como fútbol profesional y la verdad yo con el Raúl Peralta había trabajado a un muy buen nivel, porque si me pongo a pensar, la diferencia de metodología y de trabajo no es tanta con respecto a lo que yo había visto, pero sí había visto herramientas distintas y algún enfoque un poco más profesional o más de élite. Bueno, dije, yo quiero traer esto, vamos a ver a los rivales, vamos a analizar, vamos a dividir por las fases por las que dividen ellos y vamos a intentar de hacer 1 o 2 entrenamientos que estén bien centrados en la preparación del partido. Y Carlos Curleto y Barrio Parque me dieron el espacio y la herramienta o el banco de pruebas para probar esas cosas. Y nos fue bien. Salimos campeones de Copa Córdoba. Nos faltó un par de puntitos para llegar a un ascenso a un torneo regional, pero hicimos una gran campaña. Y bueno, ahí termina el 2018, que también se da al mismo tiempo que terminó el cursado de la carrera. Claro. Y bueno, lo disfrutamos después. ¿Y ahí a dónde fuiste? O sea, ¿seguiste por Barrio Parque? Y ahí en el año 2019, cuando está empezando... Entienden que va por año porque esto cambia por mes. Directamente vas a ir a Diana. Es impresionante. Y en el año 2019 me llama a Instituto para dirigir la sub-13, que es la pre-novena. Sí. Y ahí también hice de ayudante de sub-14, sub-15 y trabajé con la sub-13, trabajé en las inferiores del instituto y bueno, estaba muy contento. Pasaba a un club más importante, a una competencia nacional, porque hasta ese momento todas mis competiciones habían sido competiciones en Córdoba. Entonces trabajar con jugadores que tenían competencias nacionales, para mí era muy desafiante, trabajar con entrenadores y rodearme de otros entrenadores, porque hasta ese momento yo había trabajado con entrenadores puntuales. En el instituto me encontré con una batería de entrenadores y un grupo de trabajo bastante más grande, y bueno, ahí tenía la capacidad de ir charlando con distintas personas y fue bastante enriquecedor, muy enriquecedor. Y ahí donde a mitad de año me llaman de Talleres, se abrió la vacante de la sub-14, que también era a nivel nacional, y ahí era ya pasar a primera división. En ese momento el instituto estaba en Nacional B, y la competencia a la que yo estaba como ayudante de la sub-14, de la sub-15, y pasaba a ser el entrenador de la sub-14 a nivel nacional en primera división. Era un cambio grande y pasaba una estructura como Talleres, que en ese momento tenía una estructura más desarrollada que tenía instituto, y me parecía un cambio muy importante. Mismo dentro de la estructura me dijeron, Mariano, mira que
de estructura de instituto me dijeron, Mariano, mira, no tengo mucho para hacer para retenerte. Claro. Te toca ir, tengo que buscar donde te están buscando. Sí, ese cambio, o sea, vos lo buscás, te buscan los clubes, se conocen entre todos, hay boca en boca. O sea, yo vengo del mundo empresarial, entonces no entiendo bien cómo... Vamos en el mundo empresarial. En el mundo empresarial hay una oferta y uno se postula. O si son muy buenos, van y te buscan. LinkedIn. Bien. Imagino. En este caso, no hay ofertas de que vos te postules. Las hay, pero la verdad no son reales, sino que es mucho más por boca en boca y porque se conocen todos con todos. El mundo del fútbol es bastante chico. Claro. Y sobre todo acá en Córdoba, no hay un caudal de entrenadores muy grande. Y bueno, alguien habrá hablado de mí en Talleres, me llamaron. ¿Y cómo fue cuando recién te llamado? O sea, no solamente de taller del instituto, probablemente como decir, che, voy a trabajar en un club a nivel nacional. Yo instituto, por ejemplo, ¿cómo fue? Hay un entrenador amigo que justo había sido ayudante nuestro, que había trabajado con nosotros en universitario, que estaba trabajando en instituto. Y me dijo, vení a ver los entrenamientos. Pum, fui una semana y me presento con el coordinador. Y bueno, Martín Bassini me presentó con el coordinador y el coordinador a las 2 semanas me dice, Mario, se abre una vacante, me gustaría conocerte porque me gustó que vos venga, que no tenía nada que ver, viniste a ver un entrenamiento de la sub-14 de instituto, pero no hay mucho que hayan venido, entonces, boom. Hay que mostrarse. ¿Qué uso denominador común que en la Salle no quedaste porque ibas a ver la conferencia e instituto? De verdad. Es re importante como... Bueno, por eso tenés que estar en movimiento, o sea, no puedes estar frenada esperando que te llamen. Bueno, y en Talleres no lo confirmé todavía, porque a pesar de todo, tuve mucho tiempo y no lo confirmé, pero una de las cuestiones, yo también, hay un economista que trabaja como scout, y trabajaba como jefe del área de scouting en ese momento, en el año 2018 en Talleres, que es Andrés Jornet, y Andrés me recibió a mí a fin del 18. Sí. Porque yo le dije, mira, yo soy economista y me gusta el fútbol como vos y quiero conocer un poco cómo es el proceso de scouting de Talleres. Y nos juntamos en fin del 18 y a mí llega la oferta a mitad del 19 de Talleres. Entonces, creo que Andrés también tuvo un poco que ver en que yo estuviera en Talleres. Me llama el coordinador, me llama Juan Pablo Fassi, que en ese momento era el director deportivo del club. Y bueno, entre los dos tenemos la entrevista, me conocen y me dan la oferta de dirigir la novena de Talleres, que en ese momento es la sub-14 a nivel nacional, era para mí muy importante y ahí decido arrancar en Talleres. ¿La sensación? Y la sensación que me tocó en casi todos los pasos, porque casi todos fueron pasos ascendentes, es, ¿estoy realmente preparado para esto? Es de sentimiento acá adentro, de ansiedad y de una pequeña inseguridad y vértigo de no sé si estoy preparado para esto. Mira que voy a estar en lugares donde hay entrenadores que están muy preparados, donde hay jugadores que son buenos y yo iba creciendo en el nivel de jugador y no sabía si realmente tenía las capacidades para estar. Hasta que pasa el primer entrenamiento y decís, no, la verdad, estamos bien, dale, vamos. O las primeras charlas con los entrenadores y vas compartiendo y no, yo no soy menos que nadie y vamos para adelante y te vas soltando a partir de eso. Claro. Sí, por ahí tenés como una cierta audacia de decir, bueno, voy, o sea... Voy, no lo dudo tanto y voy, sí, eso sí. Bueno, también tenía 23 años. Sí. No, que eso es lo que hace mi manutención, al revés, yo me achico, te tengo 23, qué sé yo. No, bueno, pero de más chico yo siento que tenían hasta más inconsciencia. Claro, no dimensionales ni está pasando. Bueno, voy, total, ¿qué tengo para perder? 20 y pico, 23 años. No sé. Exactamente, 100% inconsciente, 100% inconsciente, disfrutando. Claro. Disfrutando y con la responsabilidad que sabía que tenía. Yo ahí, cuando paso la novena de Talleres y también un poco en instituto, siento una responsabilidad muy grande porque digo, yo estoy trabajando con el sueño de chicos. Porque me tocó estar en Talleres con 18 chicos de pensión. 18 chicos que están con 13 años viviendo en una pensión, que han dejado a su familia por el sueño de ser jugador de fútbol. No. Entonces yo tengo que ayudarlos a cumplir su sueño, porque si ellos hacen tanto esfuerzo, yo tengo que hacer eso y mucho más para ayudarlos a que ellos sean jugadores de fútbol. Porque ese es mi objetivo, esa es mi función. Claro. Entonces, la responsabilidad
muy grande porque también a mí me había pasado de que yo no había conseguido, no conseguí ser el jugador de fútbol que ellos sí soñaban ser. Entonces yo empatizaba mucho con el sueño que ellos tienen y empatizo hoy en día con el sueño que ellos tienen. Yo los tengo que ayudar porque realmente el sueño que tienen es muy grande. Claro. Y el esfuerzo que ellos hacen es grande. Entonces intentar de ayudarlos a eso y la responsabilidad que a mí me generaba el tener esa posibilidad de ayudarlos a ellos. O sea, hay como un compromiso desde la propia empatía genuina. O sea, realmente vos lo viviste y ahora estás comprometido con la causa porque vos lo viviste. En ese momento era 100% así. 100% así. Bueno, hoy en día entiendo que por datos que nos tienen nuestros seguidores, hay 3 chicos del inferior de Talleres que están en los sub-20, ¿puede ser? Sí, justo en este momento está Santino Barbie, que es el arquero nuestro de la reserva, que integra el plantel del superior. Santiago Fernández, que hace poco jugaba con nosotros en reserva y ya es un jugador consolidado de primera división. Y Matías Gómez, que también juega con nosotros en reserva, pertenece al plantel superior y también está en la sub-20. También tenemos jugadores en la sub-17 y un jugador en la sub-16. Estamos muy orgullosos como club y particularmente como cuerpo técnico de tener jugadores con tanto talento que se han seleccionado para ser los mejores de Argentina e integrar ese plantel de selección nacional. ¿Y vos lo dirigiste ellos cuando estuviste con ellos en...? Claro, totalmente. Nosotros... O sea, los llegaste a hacer cumplir el sueño que querían. Y a mostrarse. Ayudándolo a eso, a mostrarse, a que ellos puedan mostrar de la mejor forma su talento. Es una responsabilidad Eso. gigante esa. Qué increíble. Eso sí. Sí. E impactar sobre la vida de las personas. Sí. Ni más ni menos. Y en el fútbol argentino se impacta mucho más de lo que uno cree. O sea, creo que a nivel cuerpo técnico, a nivel fútbol, a nivel, no sé, todos los que somos fanáticos. Y esa es la otra O parte. sea, es una red enorme. No, y le das una visibilidad, que eso hablábamos antes con María, sin saber mucho de fútbol, como qué responsabilidad, a quién convoco, porque quieras o no, le estás dando la posibilidad de mostrarse, visibilidad, y cómo vos lo entrenaste, cómo se muestra. Y él puede estar por cumplir sus sueños, realmente. Sí, también las elecciones no van solo positivas. Son las elecciones de Tal cual. quién no le doy el espacio. Tal cual. ¿Sí? Porque si se lo doy a alguien, significa que no se lo estoy dando a otra persona. Entonces, tomar esa decisión o las decisiones que tienen no son sencillas, pero uno también busca El equipo. el equipo. Estar lo más conectado con qué es lo mejor que necesita el equipo y qué es lo que mejor que necesita el club en el momento. Para poder hacer ese tipo de elección y poder darle los minutos a quienes realmente nos van a ayudar a conseguir los objetivos. Claro. Es un poco eso. Bueno, siguiendo un poco la línea, vos estabas en Talleres En sub 14. y ahí, bueno, viene la pandemia. ¿Y qué pasó? Bueno, en la pandemia nosotros cortamos los entrenamientos, como pasó a todos los clubes, y hacia fin del 20 vuelve la primera división y vuelve una categoría que es la reserva, que es la categoría inmediata inferior a la primera división, con un grupo de entrenadores, y a mí no me tocó volver. Y le llamaba al coordinador todos los días para pedirle que me haga volver, que quería ir, que quería estar, hasta que en un momento me dice, bueno, dale, Mariano, vení, va a estar cerca, pero no sé si vas a entrenar. Después me tocó entrenar, estuve cerca de la reserva, y me toca comer un asado con el primer equipo, en el que me tocó conocer a Alexander Medina, yo no lo conocía. Yo estaba al tanto de la actualidad de Talleres porque estaba jugando una copa y bueno, sentía la responsabilidad que tenía que ver todos los partidos y de estar cerca. Y ahí donde yo tengo la posibilidad de hablar con Alexander Medina, el cacique, y de comentarle de algún tema que tenía el equipo con los saques de banda, de que teníamos problemas para sostener la pelota con los saques de banda a favor. Sentíamos que teníamos muchas pérdidas, yo le transmití que sentía que teníamos muchas pérdidas, y ahí donde él me dice, Mario, hace un informe, y me gustaría que me haga un informe de los saques de banda y que me haga algunas variantes que nosotros podemos tener, y a su vez venite a los entrenamientos y mira el próximo rival. Y ya él me empezó a dar tareas y funciones que yo se las transmitía a él y a su cuerpo técnico, a Fernando Machado y Jackson Viera, y bueno, me fue metiendo esas 2-3 semanas que estuvimos hacia el final del 2020 y inicio del 21, hasta que termine el campeonato. Cuando termine el campeonato, que era inicio del 21, me llama el gerente general del club, me dice, mira, Mariano, casi que Medina habló conmigo, habló con André y quiere que vos seas parte del cuerpo técnico. Nosotros accedimos, así que vas a pasar a ser parte del cuerpo técnico de primera división. Y eso fue muy, muy, muy lindo, porque yo pasé de dirigir novena de Talleres
a estar con los jugadores profesionales. Y era una Qué responsabilidad, pedazo de desafío. un cambio, y de vuelta, primer día, estar a la altura, no estar a la altura, ¿cómo será esto? ¿Y cómo te reciben? ¿Como uno más? ¿O te sentís como un rey? No sé, como que te están analizando el primer día. El primer día los jugadores, todos, y en todo el planteo del estado, te analizan. Claro. ¿En serio? El jugador tiene... ¿Qué está mirando? Sí, mira todo. No te das cuenta, pero el jugador está analizando y mirando todo lo que vos haces. Y es muy receptivo a tus gestos, a tus palabras, a la forma en la que te desenvolves, a la forma en que te acercas a ellos. La verdad, ¿Y vos eso ya lo tenés anticipado, como ya sabías? Como... sí, porque crean o no, no siento que haya grandísimas diferencias entre los jugadores de Universitario y La Salvador y los jugadores de, en ese momento, que era la primera división de Talleres, en cuanto al ego que tiene como jugador de fútbol y en cuanto a ¿En cuanto al ego? ¿No? ¿Ves diferencia? en cuanto al ego, Sí. en ese momento, el Mariano Leviman de Universitario sentía que los jugadores universitarios tenían cierto ego y yo tenía un ego bastante menor. Y yo después ya tenía mucha más tranquilidad porque sentía que había, de hecho, cierto recorrido Sí. para enfrentarme al ego del jugador de Talleres, que sí es un poco más grande, pero el jugador de fútbol se siente jugador de fútbol. Y la forma en la que te percibe, en la forma en la que analiza tu gesto, la forma en la que analiza tu tono de voz, la forma en la que analiza la forma en la que te acercas, la forma en la que te mira de dirigir la práctica y dar un saludo, siento que fue la misma la que frente al universitario que frente en otros lados. Te sentí, o capaz que fue la forma en la que yo me predispuse en cada uno de los lugares, sintiendo que estabas todo el tiempo en la máxima exposición y la máxima exigencia. No sé. Yo creo que por la posición es la misma en ambas situaciones. Tal vez las pasiones son distintas. Obviamente en Talleres tal vez tenés una trayectoria trascendida. Esto es una apreciación mía, ¿no? Una trayectoria grande. En Universitario tal vez tenés una trayectoria, no sé, gustabas ahí, era más chico tal vez. Sí. Yo siento que la exigencia que yo me ponía sobre mí mismo sí, era la misma en Universitario, sí, y la misma en Talleres. Entonces la forma en la que yo me iba a presentar ante ellos, yo sentía que el de Universitario tenía un ego altísimo y que tenía que resolver. Y el de Talleres, capaz que tenés razón vos, que tiene más ego. Y que seguro que el de Real Madrid tiene más ego también. Yo había crecido un poco y yo me tomaba el jugador universitario como si fuese un jugador de Real Madrid. Entonces ibas haciendo tu práctica. Ya hice mi práctica y yo al jugador que me toca dirigir lo siento como que es el mejor jugador del mundo. Y lo intento tratar de esa forma. Claro. Porque tengo también una admiración hacia el jugador de fútbol. Él ha conseguido cosas muy importantes. Ellos han conseguido ser jugadores de fútbol, realmente cumplir su sueño. Y para mí eso es muy grande. Una admiración total hacia el jugador de fútbol. Porque tiene una habilidad, un talento y han superado un montón de obstáculos y adversidades que en la vida que lo ha llevado a estar donde están, y eso me produce esa admiración. Sí. Claro. ¿Y en eso cómo se maneja un poco, no? O sea, viéndolo de la línea del tiempo, dos cotas. Uno, el ego de los jugadores, lo que es en el vestuario, digamos, y la dirección técnica en lo que es en el vestuario. Y por otro lado, el hecho de también un poco relacionar eso es, el jugador de fútbol está en la cancha de atrás. Mira, es como, no sé, yo que estoy en el rubro de construcción. El que sabe todo en la construcción es el albañil que está en la obra, o sea, que está en la primera línea, digamos. El jugador de fútbol está en la cancha. ¿Cómo el jugador de fútbol que está en la cancha, no, y vos como DT le decís, che, vos tenés que hacer esto cuando él es el que está en la cancha y él es el que está transpirando y el que está jugando y que tal vez dice, che, no, el pase no va por la derecha, va por la izquierda, y vos le decís, no, va por la izquierda? Sí, pero hay muchas veces donde nosotros le preguntamos. Las hace partícipes. Totalmente, porque ellos tienen la visión dentro del campo que nosotros no tenemos. Nosotros la estamos viendo de afuera, en una visión un poco más reducida porque estamos parados. Si estamos arriba y vemos el video, la tenemos un poco más clara. Pero de todos modos, siempre la pregunta hacia el jugador, ¿qué sentiste acá? Okay. ¿Vos podrías haber hecho algo distinto? ¿Sí? Y cambia Y mucho. después, ¿cambia mucho? Cambia mucho lo que piensa el jugador en la cancha. No suele cambiar tanto. A lo que lo pensamos nosotros, no. Yo siento que acá no entraba el pase. Sí, mira, Mariano, la verdad no entraba. O haces algún análisis y te dice, sí, Mariano, tenés razón, el pase entraba donde vos decís, pero la verdad yo no lo vi. Claro. No lo vi porque estaba ahogado, o me tapó la visión él, o porque vi y se la di a él, listo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder ayudarlos a tomar las mejores decisiones? Es
tenemos una metodología de entrenamiento que intenta de que el jugador tome muchas decisiones difíciles en los entrenamientos para que sienta que en los partidos está tomando decisiones más fáciles. ¿Sí? Qué buena que- Le reducimos los espacios, le sacamos la cantidad de jugadores, le ponemos más adversarios, reducimos la cantidad de toques. Entonces, él tiene que resolver muchas veces situaciones en los entrenamientos más difíciles de las situaciones que tenga que resolver en la cancha. ¿Por qué? Porque en la cancha lo va a resolver a unas pulsaciones y a una exposición y una emocionalidad superior a la que lo hace en el entrenamiento. Y después tenemos mucho análisis de video en lo cual hacemos el control, que no es tanto el control, sino la revisión de lo que fueron las tomas de decisiones de cada uno de los jugadores dentro del campo y las tomas de decisiones colectivas del equipo dentro del campo para poder mejorar o para poder hasta potenciar lo que tenemos bueno. Che, mira, esto lo estamos haciendo bien y no nos habíamos dado cuenta que estamos haciendo bien. Nosotros estamos defendiendo, por ejemplo, bien en bloque bajo y nosotros no somos un equipo que suele defender en bloque bajo, pero lo estamos haciendo bien. Entonces, capaz que tenemos que defender más partidos en bloque bajo. Estoy dando un ejemplo al azar. Y se lo mostré al equipo y el equipo te reconoce. Sí, la verdad, Mariano, mirá, lo viste bien. Nosotros no nos habíamos dado cuenta y ahora nos sentimos más cómodos defendiendo en bloque bajo porque vemos que no nos hacen goles. Y bueno, entonces el equipo empieza a sentirse más fuerte y potenciar eso que tiene bueno. Volviendo y terminando con lo que me preguntaste, ¿cómo hacemos como entrenadores para poder decirle al jugador que está dentro de la cancha? Le mostramos video, le decimos y nos vamos ganando la confianza del jugador en la que le vamos diciendo, mira, esto pasa. Y el jugador dice, sí, tienes razón. Claro. Y el jugador prueba lo que vos decís y le sale bien. Y cuando el jugador prueba el pase que me dijo Mariano era hacia allá, o yo necesito controlar un poco más abierto y esto me ayuda. Las indicaciones de Mariano me ayudan a mejorar mi juego y con esto me expongo mejor y con esto tengo más éxito y el equipo juega mejor y hacemos más goles. Listo. Ahí te compras al jugador y el jugador toma con mucho más confianza y seguridad las indicaciones que vos le das. Okay. Y retomando un poco lo que dijo María también, que me llama mucho la atención y me intriga, es la vida dentro del vestuario. ¿Cómo viste la primer charla adentro de un vestuario? ¿Y cuándo fue? ¿Y cuándo fue? La primera charla que tuve que dar yo. Sí, que tuviste que dar vos. El fútbol. Ya está, que si no... Fútbol profesional, por ejemplo, si yo me pongo a pensar que me tuve que parar al frente como entrenador en el año 2024 haciendo el interinato de primera división cuando le toca salir a Tino Ribonetto en Talleres. La primera charla no fue tanto en el vestuario, fue al frente de los jugadores en conferencias en la sala de prensa que tiene Talleres, que es como la sala de video nuestra, en la cual nosotros jugábamos un sábado y el jueves presentamos información acerca del rival que nos íbamos a enfrentar, que era Estudiantes, y empezamos allá a desglosarle un poco cuál era el plan de partido que nosotros teníamos para ese partido. Y pararme al frente del jugador y decirle, muchachos, Estudiantes juega de esta forma, nosotros vamos a hacer esto, porque considero que es la mejor estrategia para ganar este partido. ¿Vos parado? Yo parado al frente con alguna imagen atrás y al frente de los jugadores, todos los jugadores en su forma auditorio. Jugadores que van de qué edad a qué edad. Y jugadores que en ese momento iban de los 35 años a los 18, 35 a 18, 19 años. Yo tenía en ese momento 28. Me tocó la suerte de que el capitán de ese equipo era Guido Herrera, que yo había compartido en el año 2021, ese año que el que quedamos en la línea de tiempo, que me tocó ser ayudante de Alexander Medina en primera división, y él es un poco también quien creo que me dio la confianza primero a mí para ponerme al frente del grupo y segundo que habló bien de mí al frente de sus compañeros para que mira, Mariano nos puede ayudar en este momento. Y así como con esa confianza de decir, y la seguridad también de que lo que nosotros habíamos visto y habíamos analizado estaba bien. Claro. El partido iba por ese lado y le teníamos que transmitir al equipo la seguridad de que lo que íbamos a hacer en campo y lo que nosotros teníamos planificado iba a salir y le iba a dar las herramientas a los jugadores para ganar el partido. ¿Cuántas veces? No sé, yo paso la noche entera. Y la charla no la practiqué tanto, veníamos con el ritmo porque ya estábamos haciéndolo en reserva con mi ayudante, que es Facundo Ruiz, el Tata, y sí me recuerdo haber anotado algunas claves de el inicio. Yo suelo hacer alguna introducción acerca de que se va a presentar el partido, cómo se va a presentar el partido desde lo emocional, y nosotros ahí en ese momento veníamos de
o los jugadores venían un golpe que salga el entrenador o que el entrenador tenga que salir y bueno, muchachos, nos toca poner la cara a todos y la gente va a estar difícil la cancha. Son cosas que pasan en el fútbol. Y son cosas que pasan en el fútbol. Y la cancha va a estar difícil, va a ser un partido en que la gente no va a estar muy contenta y vamos a tener que nosotros transmitir energía adentro hacia afuera porque no, nos vamos a encontrar en un contexto en el que tenemos que salir a poner la cara y salir a demostrar que estamos vivos y que queremos pelear esta situación. Bueno, y a partir de ahí arrancó la charla a ir a lo que a mí me hace fuerte, que es lo que hablaste, no sé cuál de las dos lo dijo, que es intentar de transmitir convencimiento o convencer a través del conocimiento. Claro. ¿Sí? Yo me siento fuerte en el análisis, porque siento fuerte de que me siento con la capacidad de poder analizar bien a los rivales y armar planes de juego que son coherentes para los jugadores y que les brindan herramientas para desarrollarse dentro del campo de la mejor manera. Entonces, si yo me siento fuerte en eso, fui a mi fuerte. Y ahí siento también que comunico bien, que puedo Eso fue hablar el bien. jueves. Fue un jueves. Después el viernes hicimos otra charla. Buena Sábado, recepción. buena recepción en el entrenamiento. Y a vos ya te empieza a subir como... Y a mí, che, mira, esto me están creyendo. Claro. Sí, es que yo me imagino. Y esto me respetan. Claro. Y el jueves mismo ya paramos un posible equipo y ya vamos hacia adelante y bueno, el jugador se abrió a la posibilidad de que nosotros fuésemos el entrenador. Y bueno, así como en ese momento después está la charla prepartido, donde hacen también un poco emocional, otro poco repaso de lo que hicimos en la semana y después... ¿Cómo le llegás en esa charla emocional a todas estas personalidades tan distintas que tenés la Sí. ¿Cómo se dice kinesia? Kinestésico, el auditivo. Todo. ¿Se lo estudias vos antes? ¿Sabes ¿A los psicológicamente cómo es cada uno? En ese momento y ahora también que nos tocó estar el tercer partido en Copa Libertadores, tuvimos muchas reuniones individuales con los jugadores. Y en esas reuniones individuales también intentamos de que el jugador tenga un poco conocimiento de quiénes somos nosotros conocimiento de quiénes son ellos, y también conocernos personalmente, humanizar al jugador para que el jugador también pueda abrirse y decir, mira Mariano, hoy estoy sintiendo de que no me está saliendo esto, quiero que me ayude o me gustaría que me des alguna herramienta para defender mejor, atacar mejor y que el jugador se sienta cómodo para poder expresarse o mira Mariano, lo que estás pidiendo está muy bueno, pero nosotros no estamos en capacidad de hacerlo, claro. Por ejemplo. Y es así como charlamos y intentamos de ir llegándole a todos individual, con charla individual y después una charla que en ese momento yo siento que son las palabras justas y capaz que le hierro a veces también. Porque a veces emocionalmente no llegas a todos, llegas a un grupo y hay otro grupo que tampoco necesita que lo empujes, ¿sí? Bien. Hay otro grupo que no necesita que lo empujes. Lo que yo sí siento que lo que tengo que llegar es lo que es para mí lo central, que es el plan de juego. Todos tenemos que tener conocimiento de cuál es el plan y cuál es la identidad nuestra para el partido, cuál es la identidad nuestra como equipo. Claro. Si nosotros vamos a hacer A, vamos a intentar hacer A, nuestro plan es A. Si no sale A, tenemos nuestro plan B y esto es lo que vamos a hacer en la cancha. Claro. Y también intento de que el jugador ya en el momento y en el contexto se motiva, porque la verdad, esta exposición muy, muy grande, juega ante un montón de personas, no solo el que está en la cancha, sino el que se ven por tele, y tiene la motivación propia de andar bien, hacer goles, mejorar, tener su prestigio, tener mejores contratos, conseguir su transferencia. Eso individualmente y colectivamente aspirar a conseguir el título del equipo, ganar el partido, empujar grupalmente para tener una buena semana y para poder crecer en prestigio el club al que están perteneciendo en ese momento. Che, y de esto me suena... tengo 1000 preguntas. No sé por dónde ir. Tengo mil preguntas. Pero bueno, y con esto como que digo, a ver, vos cuando ves un partido que no sea de Talleres, el equipo en el que estás hoy, digamos, o sea, un partido externo, no sé, de la selección, a nivel mundial o a nivel partidos de acá de Argentina, ¿vos te das cuenta cuando hay una diferencia muy grande entre lo que el entrenador quiere y lo que el jugador está haciendo? O sea, vos sos Es difícil, no sé. Es difícil sin conocer el entrenador y sin conocer lo que ha hecho en la semana. Porque... Desde tu juicio, digamos. Desde mi juicio, si conozco al entrenador, puedo tener un poco en claro, o me va a llamar la atención y voy a decir, mira lo que el entrenador está pidiendo al jugador. Es difícil que yo crea que el jugador está haciendo algo totalmente distinto a lo que le pidió el entrenador. Porque yo creo que hay partidos, no, o sea, yo no tengo idea de fútbol, pero hay partidos de selección argentina, no me acuerdo en qué mundial hace 3 o 4, no, hace más 10 años atrás, en el cual los jugadores, cuando estaba Tevez todavía en la selección. Sí, en el 2010. Sí.
Sí, 2010 haber sido. En los cuales los jugadores había cierta como diferencia, tensión se notaba. Entre ellos. No sé si entre No era, yo sé lo que voy a decir, entre lo que le decía el DT no Sí. estaban tan conformes, pero tienen como que hacer lo que dice el DT. O sea, ¿qué te dirá ese jugador ahí? Yo siento que ¿Qué depende de que el entrenador tenga apertura para poder escuchar a lo que el jugador quiere también hacer. ¿Sí? No va a ser un viva la pepa que todos van a hacer lo que quieren, pero sí también tenemos que armar planes que sientan cómodos los jugadores. Ok. Sí, sentar al jugador, Claro. decir, mira, plan es este, o te sentís cómodo, no te sentís cómodo, ¿cómo la ves? Porque el que después tiene el protagonismo real dentro del campo, el jugador, el que toma decisiones dentro del campo, el jugador. Entonces nosotros le proponemos planes, los entrenamos la semana, y a medida que lo vamos entrenando, vamos revisando si el plan va a cumplir el objetivo y si el jugador se siente cómodo con el plan. ¿Sí? Si el jugador no se siente cómodo con el plan, también depende de él levantar la mano y decir, mira, no me siento cómodo con el plan, pero la va a levantar siempre y cuando sepa que si la levanta, el entrenador no se va a enojar y lo va a seguir. Tiene lugar, claro. Que tiene lugar su crítica, que su crítica va a ser bien recibida y que va a haber cambios a partir de la crítica. Ahora, si a mí me levanta la mano una vez, me dice, mira, que el vaso no va ahí, a mí me gustaría que el vaso esté un poco más acá. Y yo le digo, no, va ahí. La segunda vez me dice, no, Mariano, acuérdate que... Y yo le sigo diciendo eso, no va a levantar nunca más la mano el jugador. Claro. ¿Sí? Y tengo entendido que te ha pasado a dirigir partidos en los que dejas figuras muy importantes afuera. ¿Cómo haces para tomar esas decisiones tan difíciles? Por la presión que implica. Nos tocó en Copa Libertadores tomar decisiones con un plantel muy, muy, muy rico en calidad técnica, que es el plantel de Talleres, con referente muy importante, histórico del club, y tomar decisiones de que alguno de estos, porque las grandes figuras que tiene el plantel son importantes, todos tienen su grado de importancia dentro del club, juegan 11. Y la verdad, los jugadores siempre son muy receptivos y entienden que juegan 11 y que si no te toca entrar de titular, te toca aportar desde el banco. Y siempre todos, yo desde el lugar como entrenador, pongo el equipo siempre por delante. Y por delante de la situación individual de cada uno con el club y la situación por delante de cada uno con el momento, porque lo más importante y lo que priorizamos es el resultado deportivo que tenga el club, más en primera división, donde nosotros nos movemos por resultados. Y no soy solo yo, sino también los jugadores. Dicen, Claro. mira, Mariano, Pues acá, entiendo. no mires mi figura, no mires ¿Pero mi... te lo dice? Sí, te lo dicen. No mires mi figura, no mires mi cantidad de partido. Mira que necesitamos ganar el partido y vos decidí lo que mejor creas para ganar este partido. Y eso también me sirvió de ayuda, porque cuando vos tenés esa receptividad por parte de jugadores que son importantes y esa disposición y predisposición y esa apertura, es mucho más fácil tomar decisión. Sí, Mucho más fácil. tenés la misma libertad en el otro cuando vos hablás hace un segundo de levantar la mano, es la misma. Así es. Como que el trabajo es espalda con espalda y cosas, o sea. Y creo que cuando la comunión es así, es mucho más sencillo para que el equipo en general tenga buenos resultados. Y actualmente, ¿cómo ves el semillero de jugadores a nivel Córdoba, a nivel argentino? No sé, con esto último de Mastan. Más tanto uno. Perdón, no sé lo mejor. Nos tocó enfrentarlo ahí en la cancha de River este año, cuando yo estaba haciendo ayudante de Cholo Iñazú, de forma interina, y me pareció increíble. O sea, lo viste y ahora con la venta te ratifica claramente que... ¿Qué pasó? Nosotros en el 2024 fuimos a la cancha de Barcelona, cuando éramos cuerpo técnico de Granada con el Cacique Medina, a enfrentar al Barcelona, que tenía la Yamal entre sus filas, y la Yamal nos hace 2 goles, empatamos 3-3, un tremendo partido, muy, 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 muy bueno, y me pasó de ver un jugador superlativo. Tenía gambeta, tenía remate, de hecho me hace 2 goles, tomaba decisiones dentro del campo muy, muy buenas. Cuando me tocó ir a verlo más tanto uno, que lo vi primero en Copa Argentina en el año 2024 contra Talleres, River Talleres, y después me toca enfrentarlo bien en la cancha, me tocó ver un jugador con la misma capacidad de ponerse el equipo al hombro y de acarrear a sus compañeros, por más que tuviera en ese momento 17 años, y la Damal también tenía 17, 16 años. Y una soltura a pesar de la edad, muy, 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 muy grande, y frescura, inconsciencia y habilidad tremenda por parte de los dos. Y yo llegué a comparar a Mastatuno con la Yamal. Ojalá
me termine de comprobar esa comparación ahora cuando le toque estar enfrentado en Real Madrid. Para mí, muy bueno. Sí creo que la Lamine es un poco más determinante en el juego porque ha tenido más gol, más asistencia, consigue ser más determinante en el resultado, pero lo que le voy a hacer a tanto uno en el equipo de poder asociarse y llevar adelante su equipo, me pareció importante. El semillero argentino saca jugadores y tenemos la capacidad de seguir sacando. Y yo me toca estar en la reserva del fútbol argentino y ver a los jugadores que van naciendo y se ve que hay talento todavía, mucho talento. Y teniendo esto como punto de vista, ¿qué ves como diferencia entre los jugadores europeos y acá en Argentina, latinoamericanos, a nivel de diferencias físicas, tácticas, psicológica que se le da a los jugadores? A nosotros nos tocó estar en Granada, un equipo que es de la mitad de tabla para abajo del fútbol español en ese momento, la temporada 23-24, y yo vi como principal diferencia, allá hay mucho más valor sobre el control y el pase, que son dos acciones del juego que son súper importantes, y menos valor sobre la gambeta. Acá tenemos más valor sobre la gambeta, que es eludir a rivales en conducción, y allá hay más valor sobre eludir a rivales a través de pasar la pelota, de dársela a otro compañero y romper líneas rivales. La velocidad de circulación de pelota, la pelota corre mucho más rápido allá porque hay más valor sobre el control y pase y capaz que hasta más técnica sobre ese control y pase por momentos. Y los posicionamientos tácticos son un poco mejor allá. Pero después a mí me gusta mucho la esencia del jugador argentino, que tiene por momentos buenos control y pase y por momentos gambeta en lugares donde otros no se los esperan. Y eso hace que el juego tenga una fluidez que no lo veo en el fútbol europeo. Físicamente creo que llegan un poco mejor preparados allá, pero va más por recursos y por el nivel socioeconómico de quienes juegan a la pelota allá. Allá juegan de nivel socioeconómico medio hacia arriba, acá juegan de nivel socioeconómico medio y a veces más bajo. Entonces las genéticas y las capacidades físicas de ellos son un poco superiores en algunos momentos. ¿Y lo psicológico? Y lo psicológico acá lo veo mucho más competitivo. Me tocó estar en el sur de España, donde por ahí la competitividad es muy buena, pero no sé si es lo que yo veo en el fútbol argentino. Y acá realmente es una guerra y una carnicería llegar al fútbol profesional. Allá es una formación un poco más tranquila. En el fútbol europeo en general es bastante más tranquilo. Acá es competitivo. Hay hambre. Acá hay hambre y acá hambre de ganas de llegar. Hay mucha competencia. Acá vos tenés a tu papá que te está diciendo que tenés que ganar, que es muy importante el resultado. Los clubes pelean por ganar a niveles muy chiquitos, mucha presión. Nosotros jugamos 250 partidos antes de llegar a primera división de altísimo nivel, porque acá se viaja desde chiquito, viajan 8 horas a Buenos Aires a jugar contra los de Buenos Aires, los de Buenos Aires vienen a viajar a jugar acá, y hacen en España, juegan entre los de Cataluña, y recién a nivel nacional compiten más grandes. Entonces la cantidad de partidos competitivos de alto vuelo que tienen los jugadores argentinos en edades formativas son superiores, y eso hace que veamos a nivel elite la diferencia competitiva. En Europa el argentino se lo ve como el competitivo. ¿Ah, sí? Sí. Como el competitivo, como el que me va a aportar agresividad, como el que me va a aportar adrenalina, el que me va a aportar esa sangre caliente. Eso. Y como va a aportar también esa parte de ser pillo, de sacar ventaja de lugares donde no se suele sacar ventaja. Porque quiere ganar el argentino. No sabe cómo, pero te quiere ganar y te va a ganar. Eso es lo que se siente del argentino, que es un poco lo que nosotros aprendemos en el fútbol formativo. Hoy me quedaría hablando 1000 horas, pero antes de pasar a la última sección, paso una última pregunta. No, quedamos un poco más. O sea, yo también tengo una última. Bueno, una última cada una, ¿dale? Dale, te dejo entonces. No, seguimos. No, si hay algo, o sea, yo se preguntaría 1000 cosas, 1000, pero ¿hay algo que no te hayamos preguntado que te hubiese gustado que te preguntemos? Pregunta. O sea, yo tengo muchas, pero tal vez hay algo que nadie nunca te pregunta y va a decir, ¿por qué no me preguntan esto? La verdad, me han preguntado bastante, no sabría decir qué me gusta decir. A mí me gusta mucho preguntar y no tanto que me pregunten. Pero no sé, hubo un momento, hablamos de la carrera,
hay gente que me pregunta a veces de la carrera, pero no sé si llego a hablar bastante de por qué terminé estudiando economía, por ejemplo, o por qué terminé de estudiarla. ¿Por qué terminaste estudiando? ¿Por qué te me veía futuro, tal cual? Porque no veía que realmente hubiera un futuro como entrenador, que te quería tener plan B, y también me gustaba mucho la economía. Al día de hoy me gusta la economía. Yo tengo un compañero economista, amigo economista, Ligna Rodríguez de la Torre, hablo mucho con el pelado de economía. Me gusta también desconectar un poco de eso, que es algo que no hablamos, pero para nosotros los entrenadores es muy difícil de conectar. No es tan saludable mentalmente el trabajo del entrenador. ¿Y cómo desconectas vos? Y intento de buscar o ir al gimnasio o charlar con amigos de otras cosas, de economía, y tengo muchos amigos que no tienen ni idea de fútbol o que tienen idea de fútbol, pero no me preguntan de fútbol, ¿sabe? Que intento. ¿Por qué? Porque para el común denominador de las personas, ir y juntar, tomar una cerveza con amigos, habla de fútbol. Y yo no quiero hablar de fútbol, basta ya de hablar de fútbol. Hay días que sí, está todo bien, pero no quiero que hablemos de fútbol porque a veces terminan las preguntas para mí. Claro, todos se envuelven y te miran. Y no quieres que estén preguntando. Entonces, hablemos de otra cosa, háblame de tu negocio, háblame de cómo está con tu señora, háblame de tu hijo, háblame de otra cosa. Y por eso nos cuesta también desconectar un poco y también porque estamos pensando en cómo podemos hacer para mejorar a tal jugador, cómo hacemos para ganar, qué vamos a hacer mañana, nuestro trabajo del fin de semana. No tengo tanto tiempo para sociabilizar, porque los fines de semana estoy trabajando, los días de semana que a veces puedo tener algún día libre, algún día de semana, amigo, ¿de qué me estás hablando? Entonces, ¿qué quieres que hagamos esta noche si mañana tengo que levantar a las 7 de la mañana? Claro, un partido, un entrenamiento. Entonces, no solemos tener mucho tiempo libre. Un poco lo que trabajamos en el curso en Gales, de tener, ellos dicen awareness, de tener conocimiento y conciencia de que hay que parar, hay que intentar de darle un quiebre, un stop, porque si no estás todo el tiempo y bajas tu nivel de productividad. Claro. Bueno, mi última pregunta iba un poco sobre eso, sobre cómo mantener el equilibrio, pero ya creo que lo has contestado, así que voy a aprovechar y voy a preguntar otra cosa. Entonces, ¿cómo manejar un poco lo que es la presión y la crítica en este entorno donde las redes de televisión tienen como mucho peso también, los propios socios de los clubes y demás? Te entiendo, somos 100% conscientes nosotros del lugar de entrenadores y los jugadores también desde su lugar, y también la gente que trabaja en las direcciones deportivas, la gente que está en los mandos de toma de decisiones de los clubes, del lugar y el ambiente que tenemos, ¿no? El lugar donde estamos y el ambiente en el que estamos rodeados, de que hay crítica y de que el hincha tiene un sentimiento pasional y tiene su lugar para descargarlo, que puede ser en la cancha o puede ser en las redes, y que los periodistas también intentan de fomentarlo, porque también es lo que les termina dando el negocio. Entonces, como lo entiendo 100%, he sido hincha, entonces en mi lugar he trabajado, he sentido un poco lo que sienten los hinchas hoy y los comprendo. Así como los comprendo, intento no consumirlos tanto porque para no meterlo, pero no me afecta, porque entiendo del lugar donde viene. Bien. Entiendo el lugar donde viene, entiendo que la crítica suele ser más por un sentimiento emocional que por algo racional. Y entiendo que está fomentada por alguien que lo hace por su negocio, porque tiene que hacer crecer su negocio, y la verdad los periodistas los entiendo, porque tienen que hacer crecer su negocio, y muchas veces lo hacen a algunas opiniones que son fundamentales, y vos lo escuchás y decís, tenés razón. Pero muchas veces entiendo que la crítica viene por lugares emocionales y no por racionales. Entonces yo tengo que ser 100% racional, entender de que viene desde un lugar donde es pasional, emocional, y no dejarme llevar por esa crítica. O sea, se tribuna pide un jugador. Y primero que nada, entender de que pueden tener razón. Y tener la apertura mental para decir, esto pueden tener razón. Analizarlo, pensarlo racionalmente, decir, la verdad, tienen razón. Pum. No tienen razón, vamos para el otro lado. Pero la tribuna también mueve mucho un patio, perro. No quiero seguir hablando más, pero la tribuna, viste, que fonea y por ahí te puede dar vuelta el humor de un jugador ese día. Activa el jugador. O sea, tanto como para el rival como 100%. 100% la tribuna juega un papel muy importante en los partidos. Incorporan dentro del software. Dentro del software técnico. No es una de las variables incorporadas, pero sí se trabaja. Pero imagínate que exista tipo un parlante, nada, que emite un sonido de tribuna. Bueno,
hay un entrenador que es Arteta, entrenador de Arsenal, que hay un capítulo que muestra en Londres, como él pone en el centro de entrenamiento dos parlantes porque quiere simular el entorno y el ambiente del lugar al que va a ir, que es el lugar donde hay mucho barullo. Me parece demasiado, no sé si estoy tan de acuerdo. Acá nosotros estamos acostumbrados a tener ese barullo todo el fin de semana, pero sí intentamos de trabajar a veces, sobre todo el partido que jugamos de local, contagiar a la gente desde el lugar de adentro de la cancha hacia afuera, porque sabemos que ese contagio va a empujar a que llegue el gol. Y del otro lado, como toca ir de visitante, contagiar y planchar el partido para que la gente se impaciente y los jugadores rivales se impacienten, Claro. ¿sí? Y nosotros tengamos más tranquilidad O sea, en la hora de llevar el partido. No, Son variables que no digo que Sí. se analizan, pero sí se consideran en el partido. Sobre todo en el fútbol argentino, no sé si tanto en otro fútbol. En el fútbol europeo lo analizamos, ¿sí? Pero no sé si fue tan determinante como si es en el fútbol argentino, el fútbol sudamericano. qué aburrido para ser en fútbol acá en Argentina. O sea, qué aburrido estar en otro lugar que tanto 100%. Qué aburrido. 100%. Bueno, ahora sí. Vamos a la última sección, que dale vos, Mari, que siempre la empiezo yo. Bueno, un ping pong que te vamos a hacer. Lo primero que se te venga a la cabeza, Sí. simple y ágil, porque es sobre fútbol también. Lo hicimos a propósito para que Está bien, está bien. tengas La verdad, me quiero sacar el sombrero, hemos hablado muy bien de fútbol. Yo creí que no iba a hablar tanto de fútbol, que iba a hablar más de otras cosas, de vida, de ir a buscar por tu sueño, de tener pasión, esto, aquello, y terminamos hablando de fútbol, me encantó. No sé si es porque yo llevé la charla por el lado del fútbol. No, pero súper dinámico. Re bien. Pero hablas de tu pasión y tu alegría, la felicidad Sí. que te da. Hay que ir a buscar. Opción hay que ir a buscar. Hay que ir a buscar. 100% hay que ir a buscar. Mira, aparte mucho el fútbol, perdón. Ponemos un paso de 2 meses. Ahora la última sección porque Sí, es que el fútbol tiene algo de que, bueno, sale mucho lo que es el talento propiamente, o sea, y lo que el jugador, o sea, si vos traes a eso de nacimiento, naciste con ese ADN, Sí, o Messi genética. nació con eso, o también lo trabajó. Entonces, lo que es ser entrenador de digamos. O sea, vos nacés con eso, también lo entrenás. Son las dos cosas. O sea, un Sí, poco. 100%. 100%. Ya. Alguna capacidad de liderazgo tenés que tener para mí antes. Sí. Y el sentimiento y la pasión de ir a buscar eso, pero lo mío es 100% trabajado. O sea, Y el- tenía las ganas. el Twitter, Lo tenía ¿no? las ganas, O sea, querés. el tiempo estaba buscando, ¿entendés? Perdón, las ganas, y yo con el diario del lunes hoy, que vi todo en retrospectiva objetivamente, también tenías tipo una cierta facilidad, o sea, para hacerlo. Por algo, un entrenador, el de la Sayano, el de Barrio Parque, vio eso. Sanador lo que me dijo es, mira, Mariano, vos tenés un don que vos levantas la voz y los jugadores te miran. Y eso no suele ser común. Y eso es como que me dio a mí también un poquito de fuego como para decir, mira, esto está bien. Si este Claro. tipo que ha tenido entrenadores, porque él tuvo Menotti y Velarde, que son dos entrenadores y salió en cambio del fútbol argentino, fútbol mundial, porque levantó la Copa del Mundo. Si este tipo que tuvo esos entrenadores me dice a mí que yo tengo un don, que cuando levanto la voz, los jugadores me miran, bueno, por algún lado puede ser que esté este Claro. Mariano entrenador. Hay que sacarlo y hay que perfeccionarlo. Exacto, es el don. Y ese camino hacia la pasión también. Me encanta. Bueno, vamos a la sección final porque si no puedo más Mariano. Bueno, vamos al ping pong. Lo que se te venga a la cabeza, lo primero que se te venga así, rápido y concreto. Una cancha que te emociona pisar. La cancha de Barrio Parque. Una charla de vestuario que te marcó. Es el entretiempo contra estudiantes, siento que estuvimos muy bien, porque estuvimos finos hacia donde teníamos que ir. Eso fue. Y hay una charla de vestuario que me marcó muchísimo, que es la charla que nosotros tuvimos en Barrio Parque antes de empezar la Copa 2018, que ahí sentí que los jugadores me miraban y que podía llegarles. Me marcó 2018. Un libro que te ayudó a pensar distinto. Metamorfosis de Guardiola. Mm. Y Gerpep, pero son los dos del mismo autor, Martí Perarnau. ¿Con qué jugador, vivo o muerto, te gustaría trabajar? Lionel Andrés Messi. Si lo hubieses tenido a Maradona en tu equipo, ¿qué le hubieses dicho? ¿Dónde te sentís más cómodo y con quién te gusta jugar? Un error que te enseñó algo clave. El aplazo en la primer final que tuve, primer final de la carrera, Matemática 1,
llegué promocionado y me saqué un 2. No, ¿qué pasa? ¿Qué te enseñó? Que hay que realmente darle valor y dedicarle tiempo a las cosas porque no podés sacar todo el taquito. Entonces sentía que iba a ser fácil la carrera. Bueno, pues llegué promocionado a la carrera. Por más que parezca fácil estudiar y ponerle el 100, porque no es fácil. Después Claro. me saco un 10. Claro. Mira vos. Este viene también de tus fans de Instagram. Un club que te gustaría dirigir entre tus sueños, digamos. Hoy me gustaría dirigir, si me preguntas a mí, el Manchester United. ¿Un DT que te inspira? Guardiola. No, para mí, mejor de los mejores. ¿Con quién te gustaría tomar una cerveza o una birrita para hablar de táctica? Hoy me gustaría sentarme con Matías Mana, analista de selección argentina, que es amigo mío, y su cuerpo técnico con Scaloni, y hablar de cómo hacen para que la selección argentina fluya, cómo fluye, sin tener posicionamientos tan claros, pero al mismo tiempo jugando con una identidad muy, muy, muy clara, de pasarse la pelota para matar al rival. Y por último, ¿qué título le pondrías a episodio? Seguir la pasión, o atacar la pasión, buscar la pasión. Si tenés 11, ahí la pasión. 100 por 3. Pasión. Sí, pero puede ser seguir tu pasión. Sí, tu pasión. Sí. Y bueno, me encanta. Porque no es tan fácil como va a decir. Encontrar y seguir tu pasión. Porque Ahí mi va. pasión era ser jugador de fútbol. Sí, o ese era lo que me gustaba, pero después hay que encontrar lo que realmente te Te vas puede reinventando. reinventar, encontrar y seguir tu pasión. Encontrar y ser tu pasión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.